¿Tienes un dolor que se origina en el cuello, baja por el hombro y nos llega hasta estos 3 primeros dedos o la mano? Pues eso es un dolor de hernia cervical, discal cervical. Y te voy a mostrar un tratamiento con diatermia y ejercicios que te va a venir estupendamente. Quédate y acompáñanos en este vídeo. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Yo hoy os traigo un tratamiento que hacemos muchísimo en clínica. A ver si os suena esto. Un dolor constante que nace en el cuello-hombro y baja por el brazo hasta los 3 primeros dedos, adormeciendo la mano, el brazo, teniendo un dolor por este recorrido. Bien, pues eso es una hernia cervical discal. Quiere decir, el disco está protuyendo o herniándose y tocando la raíz nerviosa de C5-C6, una de las vértebras que más frecuentemente se lesionan. Todo esto hay que estudiarlo con medicina, mediante una resonancia magnética y que tu traumatólogo o neurólogo haga esa prueba para poder hacer este tratamiento. ¿No sabéis qué es una hernia cervical discal? Pues te la explico en un segundito. La hernia discal es una enfermedad en la que la parte del disco intervertebral o núcleo pulposo se desplaza hacia la raíz nerviosa. El dolor es continuo, provoca trastornos nocturnos, hormigueos en el brazo o manos, parestesias, disminución de la sensibilidad, hipoestesias y mareos. Cuando el disco herniado comprime la médula espinal, se produce una mielopatía. ¿Sabías que las hernias discales más frecuentes son la hernia discal cervical C5-C6? Mientras que la mayoría de los pacientes afectados tienen una edad comprendida entre los 40 y los 50 años. Se estima que entre el 80 al 90% de las personas sufrirán un dolor de espalda en algún momento de su vida. Un gran porcentaje de este dolor está ocasionado por la hernia discal. Pues lo dicho, chicos, lo mejor será estar enterados de cuál es el mejor tratamiento para nuestra hernia discal, ya que antes o después nos llega la hora de sufrirla. Dibujemos el problema, de dónde va, a dónde viene, qué está pasando. Muy sencillo, chicos, vamos a hacer un poquito aquí de anatomía rápida, ¿vale? La vertebrita del cuello, ¿vale? Que exactamente, pues sí, pues no sea así exactamente, no es un ladrillo, una vértebra del cuerpo. Pero eso nos ayuda a entender que hay un disco vertebral en esta zona, ¿de acuerdo? Que se puede enfadar en un punto, pues en el que se protuye, en esa pequeña marquita que he hecho ahí. El problema de eso, de que se vaya hacia un lateral y nos dé problemas, es que el nervio viene por aquí, 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 C5, C6, y va hacia los 3 primeros deditos. Entonces, si tenemos un dolor que nace en el cuello y nos baja por el brazo, pues seguramente estemos teniendo una discopatía, una protusión o una hernia discal cervical que nos está dando estos problemas. Para hacer el mejor tratamiento del mundo mundial, que solemos hacer en clínica, hemos llamado a nuestros amigos de Bosman y nos han dejado una máquina de hipertermia profunda o diatermia, con lo que hacemos un trabajo con varios cabezales que os voy a explicar diferentes fases del tratamiento en el que vamos a tratar la musculatura, el problema articular y la irradiación. Un tratamiento tremendamente completo que, como digo, suelo trabajar todos los días en la clínica. Así que vamos a limpiar y vamos a ello. Y nos vamos a tumbar y vamos a hacer 2 fases de tratamiento, pero antes una explicación muy rápida de qué es la diatermia. La diatermia consiste en un tratamiento no invasivo donde se consigue elevar la temperatura de los órganos o tejidos del cuerpo a través de corrientes eléctricas de radiofrecuencia. La radiofrecuencia consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel que provoca el calentamiento controlado. Sus efectos biológicos se resumen en efecto regenerador, antiinflamatorio, vasodilatador, descontracturante y alivio del dolor. Iniciamos nuestro tratamiento, que consta de 2 fases y en la segunda fase 2 subfases. Aquí tenemos los cabezales preparados. Vamos a empezar a hacer un tratamiento capacitivo para tratar la musculatura. Vamos a trabajar tanto la musculatura lateral posterior como la anterior, con un cabezal intermedio. Luego vamos a seguir el tratamiento con 2 subfases. Una con los manguitos, me los voy a poner y mis brazos van a traducir la energía resistiva para adaptarme bien a todos los recovecos que tiene el cuello, cosa que si vas con un cabezal no puedas conseguir. Y tercero, este manguito, me encanta este manguito, ¿de acuerdo? Lo vamos a agarrar con la mano y vamos a poner la placa ánodo-cátodo donde sale el problema, con nuestra placa de retorno,
para que toda la energía vaya por el brazo, nos circule por todo el brazo y hacemos un poquito de neurodinamia. Venga, vamos a arrancar con ello. Vamos a ponernos unos guantes, cogemos nuestra placa de retorno, echamos un poquito de crema para que conduzca bien. Eso es. Le pedimos al paciente que se gire un poquito, la ponemos en la porción dorsal, que podríamos poner en la cervical, pero como el problema se reúne en el plexo braquial y todo el problema nervioso y vascular de esta zona, me parece mucho más interesante ponerla arriba que ponerla en la lumbar o en la tripa como solemos hacer. El exceso de crema, pues fácil, nos viene bien al cuello, que es donde vamos a ir trabajando, ya nos quedamos con esta torsión hacia la izquierda, despacito, relajada, y vamos a coger nuestro cabezal. Nuestra máquina la vamos a programar directamente, ¿de acuerdo?, a una intensidad, por ejemplo, del 50-60%. Estamos trabajando a 2 de intensidad, que es lo máximo que da la máquina. Entonces, vamos a coger nuestro cabezal, vamos a coger un poquito más de crema, adaptamos la cremita y vamos a hacer lo siguiente. Trabajamos 6 minutos por trapecio, toda la zona del esplenio. Como digo, chicos, cogemos y adaptamos, tratamos trapecio. 6 minutitos, pasadas suaves y lentas, pues toda la zona posterolateral del cuello. Luego nos vamos a ir, los problemas de cervicales, estamos tratando el problema muscular de una hernia, suelen venir porque suele haber mucha rectificación cervical o anterioridad cervical. Entonces, toda la musculatura del esternocleidomastoideo, ECOM, músculo largo del cuello, pues también hay que hacerles pues un poquito, ¿vale?, de tratamiento. Entonces, otros 6 minutos, que van a ser 12 de capacitivo, vamos a trabajarlo en todo la parte anterolateral también del cuello, como estáis viendo. Después de que llevemos esos 6 minutos, empezaríamos con la fase resistiva del tratamiento. Con esto tratamos músculo, ligamento, hueso, disco, arteria, nervio, tratamos de todo. Es un tratamiento completísimo y además que luego le meteremos un ejercicio que ya simplemente por sí solo es una auténtica maravilla. Esto, pues al final lo que conseguimos es que el paciente se vaya a casa, pueda dormir, tenga muchísimo menos dolor en su hernia discal, ¿vale?, su braquialgia, llámalo inflamación de la raíz de C5 o C6, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho 6 minutos en la parte posterior y 6 minutos en la parte anterior lateral, hemos terminado con nuestra fase capacitiva. Ahora vamos a hacer la siguiente fase, fase resistiva con manguitos. Seguimos con nuestra segunda fase para tratar esta hernia discal cervical. Ahora lo que vamos a trabajar es en una fase resistiva. Yo me voy a poner unos manguitos que van a traducir la energía por mis brazos y va a contactar con mis dedos al paciente pasándole la energía, pudiéndome adaptar a todos los rebordes óseos o donde yo quiera centralizar el problema. Esto me va a ayudar a tomar una toma muy sensible con las manos y poder articular las vértebras y hacer inhibiciones suboccipitales y hacer un trabajo como el que vais a ver ahora. Vamos a hacer un trabajo estipulado pues de otros 6 minutitos. Vamos con ambas manos, estamos tratando con las dos manos como si fueran cabezales. Vamos a poner una intensidad solo de 0,5 y vamos a darle a los manípulos. Vamos a subir la energía muy poquito porque al nervio en resistivo no tenemos que meterle mucha energía. Un nervio enfadado no hay que darle mucha energía, hay que darle muy poquita cantidad de calor para que eso le ayude a oxigenarse y a que se desinflame. No hay que meter intensidades muy altas. Entonces, vamos a coger un poquito de crema y lo que vamos a hacer es lo siguiente, adaptarnos al paciente, poner las manos en el problema. Con los pulgares nos estamos yendo a la zona de T1. Y en la zona de T1 ya está pasando toda la energía por nuestras manos, podemos hacer leves movilizaciones de izquierda a derecha. Podemos ir haciendo con los pulgares, como veis, ¿vale?, de izquierda a derecha, haciendo una movilización, ¿vale? También, si queréis, podéis hacer un poquito de bombeo en toda la zona de trapecios, en toda la zona de todo lo que son los escalenos y el esternocleido, pasando la energía, pero vamos a focalizarnos más donde tenemos el problema. Una técnica que me gusta mucho es, relaja un poquito, deja caer la cabeza, es hacer un buen barrido de la zona posterior mientras vamos pasando la energía resistiva. Esto es una pasada, chicos, desde mis vértices de los dedos estamos pasando energía que va hasta la placa y ya estamos
aumentando la temperatura en esa zona. El calor nos sedará el dolor y nos ayudará a realizar pues, el tratamiento que estamos haciendo, que es mitigar ese dolor de la hernia y ayudar a sanar, ¿de acuerdo? Tanto al músculo como al disco como a la vértebra. Una vez que hemos hecho pues 3-4 minutitos, como te digo, esta fase podemos hacerla 6, 7, 8 minutos, no mucho más, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una técnica de inhibición suboccipital. Nos vamos a poner aquí, relajamos la cabeza, dejamos caer y mirar. La suboccipital sufre mucho cuando hay problemas de cuello. Es más, muchas veces empieza un problema de cuello en la suboccipital, nuestro cuello acaba totalmente anteriorizado y eso hace que haya un mal funcionamiento estructural en las vértebras o se muevan por exceso y generen una hernia o una protusión. Y de ahí nos puede venir el problema. Entonces, hacemos una inhibición suboccipital desbloqueando el cuello en su rango de movilidad y eso favorecerá directamente a que la hernia no tenga que seguir, ese segmento vertebral no siga tan irritado, no siga tan hipermóvil, sino que se empiece a mover todo. También podemos hacer otra técnica de movimiento en la que hacemos movilidad segmentada, poquito a poco, de cada vértebra, que nos va a venir estupendamente. Si encontramos un movimiento de restricción, podemos trabajar ahí. ¿Qué estoy haciendo? Moviendo las vértebras lateralmente, viendo su movilidad. Encontramos un punto de restricción, pues podemos quedarnos aquí echando energía por nuestros dedos y generando un poquito de movilidad, muy suave, muy suave, muy suave. Esta sería la fase de los manguitos, cómo con los dedos y las posibilidades que nos otorga esta máquina podemos adaptarnos a la zona del dolor y tocar y que toda la energía ahora mismo pase por mis dos dedos y esté en la salida de esa raíz de C5, C6. La siguiente fase que vamos a hacer es pasar toda la energía por el brazo y acompañarlo de neurodinamia. Os lo muestro. Última fase. Con un ejercicio, tremendo cabezal, chicos. Esto vale para gente que tenga esas irradiaciones, como gente que calienta el hombro antes del deporte. Es una maravilla esta máquina para antes de hacer deporte. Tiene un mogollón de muchísimas aplicaciones. Entonces vamos a conseguir pasar toda la energía a través de este cabezal por todo el brazo hasta la placa de retorno, que es donde nace el dolor. Vamos a configurar, bajamos el bracito despacito. Y es tan sencillo como cambiar simplemente el manípulo, darle una energía muy suave, ¿vale? Y conseguir hacer neurodinamia, un ejercicio muy sencillito. Ya está pasando la energía desde este cabezal hasta la placa de retorno. La neurodinamia. Vamos a testar mirando hacia el otro lado cuando nos empieza a molestar. Dejamos caer la muñeca. Decimos, aquí nos molesta, aquí nos está incrementando el dolor. Bien, pues ese va a ser nuestro límite. Y lo que vamos a hacer ahora es, bajamos mano, acompañamos con la cabeza. Giramos hacia el otro lado, subimos la mano. Muy bien, esto lo vamos a hacer durante 10-15 minutos. Estamos haciendo, sigue, bajamos mano, bajamos para abajo. Lo que estamos haciendo es discurrir el nervio por su canal, para que si está atrapado en algún punto, se suelte y se libere. A un ritmo constante, a un ritmo lento, doble acción, diatermia, energía que pasa por todo el brazo, por todo ese nervio, diciéndole estate tranquilo, bonito, desinflámate, y también movilización, una auténtica pasada. Esto relaja una auténtica barbaridad a todos los pacientes que nos vienen con problemas de hernias cervicales y de ciáticas también que van por la pierna, ¿no? Cuando estemos haciendo esto, tenemos que hacer una fase de entre 8 y 10 minutos, a una intensidad, como digo, muy bajita, generando intensidades de calor del 1 al 10 entre el 2, 3, con muchísimo 4. Cuando terminemos este ejercicio, soltaremos plaquita y habremos terminado nuestro pedazo de tratamiento para la hernia cervical. Como digo, hemos terminado y hemos hecho este pedazo de tratamiento gracias a nuestra máquina que nos ha dejado nuestros amigos de Bosman. En la descripción del vídeo podéis bichear y ver en qué consiste esta máquina y cómo adquirirla si queréis. Súper importante, para estos tratamientos tiene que haber un buen diagnóstico, una resonancia, ¿no? Bueno, mira, yo es que tengo esto, tal, me voy a tratar de una hernia. No, por favor, ponle nombre y apellido, una resonancia magnética es lo suyo.
tienes que ir al médico para verlo. También un buen tratamiento de un fisioterapeuta preparado, que sepa tratar estas cosas, ¿de acuerdo? Porque muchas veces vamos a meter la mano y la liamos. Un buen fisioterapeuta que está acostumbrado a tratar ciáticas, ciatalgias, braquialgias, etc, etc, etc. También ejercicio terapéutico en casa, a diario. Esto no se hace una vez y se acabó, no, se hace durante varios días a la semana para encontrar el punto dulce, que el punto dulce es no tener dolor, constancia, quiero decir, con los ejercicios. Y poco más, seguramente os han surgido dudas, dejadnos un comentario, pero no te pienso contestar si no eres suscriptor visible. Así que dale al like, activa la campana, suscríbete y como siempre os digo, hasta la curación y más allá. ¡Hasta luego!